Reconozco que son verdes pastos para mi alma y mi espíritu. Señor, dispongo mi cuerpo, mi mente y mi corazón para recibir con alegría el alimento que viene de ti. Señor, oro por mi corazón, sea un corazón de tierra fértil, donde caigan las semillas de tu palabra, eche raíces y crezca y dé fruto abundante para honor tuyo. Gracias, mi Señor. Oro en el nombre de Jesucristo y decimos todos amén. Muy bien. Hermoso, hermoso es que haya un día del pastor. Y en primer lugar, el pastor de nuestras almas. En Isaías 40:11, habla de nuestro Dios. Habla de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y dice así: como pastor apacentará su rebaño. Está hablando de Dios. Y dice que como pastor apacentará su rebaño. Está hablando de nuestro Dios. Y lo dice en futuro porque en Cristo Jesús tenemos pastor. Dice, en su seno los llevará y pastoreará suavemente a las recién paridas. El corazón de nuestro Dios para con el ser humano y sobre todo para con sus ovejas es un corazón tierno y compasivo, pero a la vez también es firme. Es tierno y compasivo, pero también es firme. Leamos juntos el Salmo 23. Estoy segura que todos lo hemos leído, pero bueno nos es recordar quién es aquel que cuida nuestras vidas. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esta sociedad consumista nos convence muchas veces de que nos faltan muchas cosas. Y entonces empezamos a estar descontentos. Pero dice la palabra de Dios, nada me faltará. Y si realmente nos detenemos a pensar con seriedad y el corazón en la mano, podemos decir que nada nos falta. ¿Nos falta algo? Sinceramente podemos decir que nada nos falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuántos han descansado allí alguna vez? Paz llena el corazón, sin importar lo que estemos pasando. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Cuántas veces hemos necesitado ser consolados y allí ha estado nuestro buen pastor? ¿Qué dice la iglesia? Allí estuvo para consolarnos. ¿Me guiará por dónde? Sendas de justicia, sendas de justicia. No cualquier senda, no cualquier camino, sino sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, y muchas veces he estado allí, valles de sombra de muerte, cuando hay una enfermedad o cuando estamos en dolor tan grande que pareciera que fuéramos a morir de ese dolor tan grande. Aún allí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento. A veces parece que ya no vamos a poder seguir más adelante. ¿Les ha sucedido? Ya no puedo, Señor. Su vara y su callado, dice la palabra con todo, nos infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Claro que sí sucede, claro que sí. Cuando de repente todo te va muy bien, delante de aquellas personas que no te aman, que hablan mal de ti, que te calumnian, y de repente Dios viene en tu auxilio y te pone por encima, y entonces dices para ti: gracias, Señor, delante de mis angustiadores tú me estás levantando. Hermoso. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, no me falta, tú me das en abundancia. Qué importante, iglesia, porque a veces podemos dar la impresión a otras personas como que todo nos falta, todo nos falta. ¿Qué honra le da eso al Señor? Y no hablo de cosas externas, hablo de gozo, hablo de paz, hablo de amor, hablo de esa vida abundante y de la plenitud de Cristo. Pero a veces damos la imagen en que estamos tan mal que así quien quisiera ser cristiano. ¿Saben a lo que me refiero? Sí, entonces cambien de cara y sonrían. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Toditos. Gloria a Dios. Eso quiero yo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso salmo que nos habla de una relación muy cercana con Él. Y es una alegoría, lo hace con la relación pastor-ovejas. Esa era una actividad muy cotidiana en Israel, en el Medio Oriente, pero en Israel en especial. ¿Se acuerdan cuando José fue a Egipto y le decía a Faraón: mi familia es familia de qué? Pastores, pastores, no de agricultores, sino pastores. Mi padre tiene ovejas y nosotros somos pastores. Israel tenía muchas ovejas y era un pueblo de pastores. Imagínense qué cantidad de pastores habrá habido. Entonces esta alegoría era algo muy cercano a ellos. Una relación tan cercana que las ovejas reconocían la voz de su pastor. El pastor las llamaba y las ovejas escuchaban su voz y reconocían a su pastor. Y es que el pastor, para pastorear las ovejas, tenía que pasar días y noches con ellas. Un pastor huele a oveja. Un pastor huele a oveja. ¿Por qué? Porque duerme en los campos con las ovejas. ¿Con qué se tapa? Con una frazada de piel de oveja. Recuesta su cabeza en una oveja. ¿A qué olerá un pastor? A oveja, a oveja.
Eso es lo que está diciendo el Señor. Estoy tan cerca a ti, como una ovejita a su pastor, o su pastor a la ovejita. En Efesios 4, 11 al 12, nos habla de los ministerios en la iglesia. Y nos dice, y Él constituyó, ¿quién es Él? Jesucristo. Está hablando de Jesucristo y dice, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿A perfeccionar a quiénes? A los santos. Levanten la mano los santos. Eso es, a la iglesia. Los creyentes en la Biblia son llamados santos, a los santos. Entonces, cada uno de estos ministerios fueron constituidos y deben tener el corazón de Dios, el corazón del Señor para con la iglesia, el corazón de Dios para con sus ovejas. Y de estos 5 ministerios, el más cercano es el de pastor. Pero también en los ministerios están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, que hacen un cuerpo ministerial para pastorear a las ovejas. Incluyo en MBC a los líderes, Los rebaños tenían perros. ¿Han escuchado de los perros ovejeros? Ayudaban a los pastores. Si una ovejita se estaba saliendo, corre el perro. Y al rebaño, a juntar el rebaño. De todos los rebaños, digamos, de vacas, de diferentes rebaños, los que deben estar más juntitas son las ovejas. ¿Cuántos de ustedes han visto rebaños de ovejas? En la sierra hay muchos. Pero el pastoreo en la sierra es diferente que en el Medio Oriente. En la sierra el pastor va atrás. En el Medio Oriente el pastor va adelante, guiando a las ovejas con su voz, pero volteando, y el cayado tiene esta forma, porque agarra el pastor y esto lo pone en el cuello de la oveja, entonces la jala. Ven, ovejita, no te vayas por allá. Y entonces el cayado sirve para jalar a las ovejitas. ¿Por qué se cuida tanto que una ovejita no se vaya, no se separe del rebaño? Porque las ovejitas son animales que son muy cortas de vista, muy cortitas de vista, no ven a lo lejos. Entonces, al estar pegaditas todas y el pastor delante, están seguras, porque no ven si es que hay un abismo, no ven si es que hay un pantano, no ven si hay un río al cual se pudieran caer. Por eso las ovejitas tienen que estar juntas. Dice el libro de Hebreos, no dejando de congregarse, como hacen algunos. Algunos tienen por costumbre no congregar. A veces sí, a veces no, como la canción de Julio Iglesias, una antigua. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? Sí, pues los antiguos se acuerdan. No, en serio. No dejen de congregar, dice la palabra, porque como cristianos el Señor nos ha comparado y nos ha hecho alegoría con las ovejitas,
Porque el creyente muchas veces su vista es corta en cuanto a los peligros que pueden cerrar para su alma algunas cosas. Por ejemplo, todos los pastos le parecen verdes, pero no todos los pastos son verdes. Hay paja también y hay pastos contaminados. Entonces, y eso les pasa a las ovejas, se van y de repente comen una planta que es venenosa, se muere la ovejita. O se cae en un barranco, o se ahoga en un río, o cae en un pantano y ya nadie la puede sacar, porque a veces por más que está la ovejita, no le escuchan, porque se alejó del rebaño. En cambio, todas juntitas están seguras. Un creyente solo se enfría, termina por enfriarse. ¿Se han dado cuenta ustedes? Cada vez se empieza a congregar menos, ya no estudia la palabra, está más ocupado, distraído en el trabajo, en los estudios, en un sinfín de cosas. Y luego termina ¿dónde? En el mundo, olvidándose del Salvador de su alma. Hay otros que dicen, no, yo no congrego, yo no voy a ninguna iglesia. Y entonces, ¿quién es tu pastor? Jesús es mi pastor. Sí, claro, Jesús es nuestro pastor. Pero Él constituyó pastores. ¿Para qué? Para cuidar del rebaño. Para cuidar del rebaño. El Señor Jesús dijo, vengo por mi iglesia. ¿Qué pasará con aquellos que están fuera del rebaño? No tienen pastor y no quieren reconocer porque su vista es corta. Alguna vez me encontré con alguien y me dijo, no, hace 2 años ya no congrego. Y no tienes pastor. No, Jesús es mi pastor. Ah, pero no diezmas, no ofrendas, no tienes relación con otros cristianos. Y se le fue transfigurando la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo ve o no quiere verlo. Vista corta, muy corta. Cuando uno deja de congregar, va enfriando su relación, no solo con la iglesia, sino con el Señor Jesús también. Quizás a algunos aquí les pasó por un tiempo. A alguno le pasó por algún tiempo, levante la mano, alta, que no hay... Claro, ustedes pueden decir, ¿lo que estoy diciendo es así? Por supuesto que sí, porque no hay alimento. El Señor ha encomendado a los pastores, entonces, alimentar a las ovejas, darles buen alimento, verdes pastos, sanar a la perniquebrada. ¿Qué es la perniquebrada? Se le rompió la patita. A veces a las ovejas les pasa así, andan de acá para allá y de repente, ¡brum!, pata quebrada. Entonces el pastor tiene que entablillarle la patita y cuidarla, porque si no la ovejita pues no puede caminar. Y una ovejita que no puede caminar es también fácil presa de los lobos. Un cristiano solo es presa muy fácil, muy fácil. Entonces el pastor, sanar la perniquebrada, alimentarlas, darles de beber, ungir sus cabezas con aceite. Los pastores del Medio Oriente ungían las cabezas de las ovejas con aceite. ¿Habrá sido para bendecirlas? No, sino que en el aceite los insectos, los bichos que atacan el ganado, se pegan, porque si a una ovejita le entra por el oído uno de esos bichos, se le va hasta el cerebro y la mata.
¿Cuántas ovejitas hay aquí? Tengan cuidado con lo que escuchan. Tengan cuidado con lo que oyen. Chismoso no es solo el que habla, sino también el que escucha. Si alguien te viene con cosas, dile, ¿sabes qué? Mi oído no está hecho de basura. Mi oído no está hecho de basura, porque del oído se va a ir al corazón y ahí se pone mal. Quizás hay alguno que le pasó también una experiencia así. Entonces, unges mi cabeza con aceite. Oh Señor, las ovejitas tienen garrapatas. ¿Sabían o no? ¿Por qué me miran así? Están preocupados. Yo voy a empezar a buscar las garrapatas. Pero hay garrapatas en el pensamiento. Ya cuando no se está pensando bien, cuando se empieza a pensar mal de uno, mal del otro, a mí no me parece, yo no. Pura garrapata. Entonces, el pastor tiene que ver las garrapatas que hay en las ovejitas, los insectos que hay en las ovejitas. No son las grandes cosas que derrumban a un cristiano, son las pequeñas cosas. Las pequeñas zorras echan a perder la viña, dice la palabra de Dios. ¿Es así? Sí, entonces hay que ver la salud espiritual del rebaño. ¿Cómo está el rebaño? Luego también cargar a la cansada. A veces he cargado ovejotas de este tamaño. No físicamente, pero ha habido que cargarlas y ayudarlas con diferentes situaciones que estaban viviendo. Hay que cargarlas, hay que ayudarlas al salir del escollo espiritual en que se encuentran. Y hay que hacerlo con el corazón de Dios, por sus ovejas. A las debilitadas, a veces hay quienes se debilitan. Puede ser por una larga enfermedad que no le ha permitido congregar, estar con los santos. Entonces ha habido veces en que he dicho, vamos a mandarle, me acuerdo, el cassette de la prédica o el CD de la prédica. ¿Para qué? Para que tenga alimento. O a veces acá con mi teléfono, llamando para que escuche la prédica a través del celular. De una o de otra forma, viendo que no se debiliten, fortaleciendo a las debilitadas. Dando aliento a las desalentadas. La mejor forma de darle aliento a alguien desalentado es con la palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O una llamada telefónica. Entonces a las desalentadas, vamos, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Adelante, hay más victorias. No te desanimes. El Señor está contigo. Y la palabra de Dios, todo el tiempo. Porque la palabra de Dios es alimento. Entonces fortalece el alma, el espíritu y también hasta el cuerpo. Ya uno camina diferente. ¿Cómo se camina cuando se está desalentado? Y la cara como costal de papas. Larga. Pero uno escucha la palabra de Dios y entonces se endereza. ¿Cuánto les ha pasado? ¿No es cierto que sí? Entonces hay que estar atentos. Pobres ovejitas, cortas de vista, tienen que escucharse la una a la otra al costado, andan las ovejitas y entonces saben que están cerca, se sienten también la una a la otra pegaditas y eso las hace sentir seguras. ¿Qué clase de ovejita eres? Eres ovejita que salta para allá y salta para allá y a veces sí, a veces no. Tristemente hay personas que se pasan el tiempo de iglesia
en iglesia, y no echan raíces en ninguna. A veces se puede decir, porque también en los rebaños de ovejas, ¿qué otros animalitos hay? Cabritas. Y las cabritas dicen, igual que las ovejas, ¿o no? ¿No dicen las cabras también? ¿Qué dicen los que han visto cabras? Sí, y es un cabrito. Cabritas. Y las cabras no son como las ovejas. Las cabras no se dejan pastorear. Se van, ya están en el cerro, comen basura, comen madera, comen lo que sea, todo lo que se encuentran se lo comen. Nunca lleven una cabra a su casa. Se comen los zapatos, las cortinas, las sábanas, las frazadas, la basura, todo come una cabra. La oveja, si come así, se muere. Pero algunos están en los rebaños y pudieran no ser ovejitas, sino cabritas. Ya están serios. ¿Qué soy yo? Bueno, habla con el Señor, a ver qué eres, cabrita o ovejita. Ovejita. Las ovejitas tienen un espíritu dócil, son animalitos dóciles, no son agresivos. Pero a veces pareciera que de tanto andar con cabritas, entonces se sienten cabritas siendo ovejitas y agarran muy malas costumbres. Las cabras tienen una pezuña diferente a la oveja. Entonces ellas pueden subir por los cerros y todo y caminan bien. ¿Las han visto? No se caen. Pero una ovejita quiere hacer lo mismo, se desbarranca, se rueda y se mata. Entonces, porque oveja es oveja y cabra es cabra. Entonces, ovejita es dócil, es un animalito tierno, es un animalito que provoca sentimientos dulces. ¿Los han visto? ¿Sí? Ahora, todas las ovejitas juntas, pero a veces el comportamiento de las ovejitas cambia. Se vuelve pesado, camina lento, está ¿Por qué? Porque la lana les crece tanto que pesa. ¿Saben por qué se ahoga una ovejita en el río? Porque una vez que se cayó el río, ese peso de la lana no le permite salir, porque ya pesa demasiado. Los que hemos lavado alguna vez una frazada de lana sabemos lo que la lana pesa. ¿Cuántas de ustedes han lavado? ¡Uy! Cuando uno la va a colgar, no, eso deberían de hacer los hombres, ¿no es cierto? ¿Qué dicen mis hermanas? Pesa la lana, pero es increíble. Cuando está seca no, pero cuando está mojada, entonces esas ovejitas están todas pesadas. Entonces, ¿qué necesitan? Ser trasquiladas. Trasquiladas, las lleva el pastor y le sacan toda la lana y se quedan peladitas. ¿Y saben qué hace la ovejita recién trasquilada? Saltan, andan saltando porque no podían ni saltar con tanta lana. Entonces ahora ya saltan, ya pueden caminar. ¿Y eso qué tiene que hacer con nosotros? Cuando una ovejita es trasquilada, no está recibiendo del pastor, está dándole su lana. ¿Es así? Le está dando. Y cuando nosotros nos decidimos a diezmar y darle a Dios lo que es suyo y ofrendar, la ofrenda es el trasquile, entonces dejamos el peso, somos trasquilados,
el peso que produce el consumismo, la avaricia, la tacañería, el egoísmo. Dios es sabio. Nos hace mucho bien ser trasquilados. Y cuando le damos a Dios, resentimos alegría, pero también somos bendecidos. Porque la adoración sincera agrada a Dios. La verdadera adoración es dar a Dios. ¿Quieres saber si es que eres un adorador? Pregúntate, ¿soy de las ovejitas sumisas que le doy a mi Señor? ¿Y me gusta ser trasquilado? A mí me encanta. Desde que me convertí, aprendí y no he dejado de hacerlo por más de 34 años. ¿Qué les parece si tenemos un tiempo de trasquile? Sí, a ver, lo sugieres. Estoy hablando en serio. Oramos primero. Dios mío, tú eres nuestro buen pastor. Señor Jesús, queremos traerte a ti lo mejor. En primer lugar, oh Dios, lo que es tuyo. No queremos robarte nada, no queremos ser ladrones. Está escrito que no robemos, Señor, y mucho menos a ti. Señor, te traemos lo que es tuyo. Y Dios mío, de lo que tú nos has dado, de tu gran amor, de tu misericordia que tú nos das, mi Señor, hoy te traemos lo mejor a ti. No lo que nos sobra, no lo que no vale nada, sino lo que tiene gran valor para nosotros. Y lo hacemos con alegría, como un buen rebaño, Señor, que va a ser trasquilado y luego sale alegre, dando de saltos, porque ha dado la lana al pastor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y decimos todos, amén. Es bueno ser trasquilados. ¿Qué dice la iglesia? Claro que sí, es muy bueno. Es parte de ser ovejita. Muy bien. Vamos a darle en este día a nuestro Dios con gratitud, a nuestro buen pastor con alegría, gratitud y con amor y adoración, porque Él es bueno. ¿Qué dicen? ¿Es bueno el trasquile para las ovejitas? Claro que sí lo es bueno, porque es cuando le damos al Señor. A veces se piensa en una relación con Dios como que Dios es el que da y da y da y nosotros recibimos. Pero no, también es de nosotros dar adoración, dar alabanza, darle los diezmos y las ofrendas. Es algo que le debemos a Él, porque es parte de adoración. Y si hay alguien que está por primera vez, por favor, no vaya a dar nada por obligación. Si quiere dar, hágalo porque es lo que quiere hacer, honrar a nuestro gran pastor, el pastor de nuestras almas, aquel que cuando hemos estado debilitadas, allí estuvo Él. Cuando hemos tenido hambre, Él nos ha alimentado. Cuando tuvimos sed, nos dio de beber. ¿Es así? Cuando estuvimos en peligro, Él nos cuidó. Cada día, incansablemente, es lo que el Señor Jesús hace con nosotros. Y Él dijo, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo hace? Edificándonos a cada uno de nosotros. Nos edifica, nos cuida, nos alimenta, nos fortalece. Todo lo que tenemos viene
de Él. Por último, vamos a hablar del buen pastor en relación a los lobos. Los lobos se comen las ovejitas, sobre todo a las más tiernas. Las recién paridas son las que corren mayor peligro. Las ovejitas bebitas, las recién paridas, son las que comen, las que más le gusta pues a los lobos, son las tiernitas. Y además son las que corren menos, las más débiles. En relación a la iglesia, sucede lo mismo. Y dice la Biblia que a veces hay lobos disfrazados ¿de qué? De ovejas. Por eso es que los pastores tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Y quiero recalcar, a veces me preguntan, pero ¿por qué en el manual de comunidades familiares dice que no deben asistir personas de otras iglesias? ¿Quieren saber por qué? Por razones muy importantes, muy importantes. Una de ellas es porque soy respetuosa de otros pastores. Así como a mí me gusta que se me respete, igualmente yo respeto el ministerio de otros pastores y no ando robando ovejas. ¿Para qué iría una persona de otra iglesia a una comunidad familiar nuestra? Debe comer los pastos que le da su pastor y no otros pastos. ¿Sí? Personas que asisten, que son de otra iglesia. Y por otra razón también, porque a veces aparecen lobos disfrazados de ovejas. Todo el mundo le dice, ay, el hermano fulano, la hermana, y de repente no lo es. ¿Y qué sucede? Que acá se predica una cosa y dicen otra. No, tanto estudiar la Biblia, ¿para qué vas a estudiar la Biblia? En mi iglesia no es así. ¿Cómo se llama eso? Lobo, porque dice, trata de decir me, y dice, es el lobo. Es el lobo, no es oveja. La oveja dice, sí, comunidad familiar, es dócil, obediente a la voz de su pastor. Pero cuando viene otra, no es así, no, los pastores que no sé qué. Oye, este lobo, cuidado. ¿Creen que esas palabras están por gusto en la Biblia? Ni una sola palabra de la Biblia sobra, ni una. Y por lo tanto, es de esperar que todos los líderes obedezcan. Ahí está en el reglamento por esas dos razones. Alguien puede decir, cuidamos el rebaño. Hay que cuidar el rebaño, ¿sí? Y cada líder debe de hacer lo mismo, cuidar el rebaño, de cuidarlos de los lobos. Y bueno, algunas ovejitas, el pasto del frente les parece que está más verde. Lo ve de lejos y dice, está más verde, y va saltando a otro lado. Y a veces son pastos contaminados. La sana doctrina es lo que cuidamos mucho, por lo menos yo cuido mucho la sana doctrina. Que no hayan vientos de doctrina donde ya se fue por acá, ya se fue por allá, porque escuchan cosas novedosas, entre comillas, y que al final resulta ser pastos contaminados, pastos que no están bien y doctrina que no es sana. Ahora, también se puede pastorear
una nación, ministros pastoreando una nación, cuidando una nación. Las naciones también necesitan ser pastoreadas, Hebreos 13:7 dice, obedeced a vuestros pastores. Y todo debe de ser en el Señor. Hay alguien que me decía años atrás, si usted ve que a mí me pasa algo así, jáleme una oreja. No, mejor jáleme las 2 orejas. Lo voy a hacer, le dije, porque te amo. Pasó el tiempo y llegó el tiempo de jalar una oreja y la otra. No físicamente, evidentemente, no físicamente, pero decir, no, estás mal. La palabra de Dios dice así, porque como he dicho, la ovejita es corta de vista. Y algunos están pecando, están ofendiendo a Dios y ni cuenta se dan. O no quieren darse cuenta. Entonces, ¿cuál es la función mía de decir, o de cualquier pastor? Es, no, arrepiéntete, estás mal. Esto que estás haciendo se llama pecado. Y el pecado te aparta de Jesucristo, te separa de Jesús. ¿Sí? Obedeced a vuestros pastores. Y en Hebreos también, 13:20, dice, de Jesucristo, que es el gran pastor de las ovejas. Aleluya. Gran pastor de las iglesias. En 1 Pedro 2:25 dice, es pastor y obispo de nuestras almas. Pastor y obispo de nuestras almas. Es Jesucristo. Pero hay pastores sobre la tierra para que hagamos el trabajo en la iglesia de Jesucristo. Y para mí es una bendición y es un honor hacerlo. ¿Habrá alguien que vino por primera vez esta mañana? Escúchenme, por favor. Es Dios mismo el que les ha traído esta mañana. Y los ha traído para que ustedes conozcan, escuchen el Evangelio y sepan que Dios los ama, siempre los ha amado y siempre los seguirá amando. Ese Dios maravilloso que creó todas las cosas y que creó las plantas, los animales, el sol, la luna, las estrellas, y creó también al ser humano, a Adán y a Eva. Pero ellos le ofendieron, pecaron contra él con la desobediencia. La rebeldía es un pecado terrible que aparta al ser humano de Dios. Y por eso Adán y Eva quedaron excluidos del jardín del Edén por su pecado. Automáticamente el pecado nos separa de Dios. Y Dios había dicho que morirían el día que pecaran. Y así fue. Entró la muerte al mundo, eventualmente ellos también murieron, pero también entró el pecado. Y por causa de ello todos hemos pecado. Todos. No hay ni un ser humano que pueda decir, no, yo nunca he mentido, yo nunca le he deseado el mal a nadie. Desde niños hemos pecado. Y por eso estamos todos separados de Dios. Y esa muerte la podemos ver en ese vacío en la vida, ese vacío tan terrible que se siente, que ni siquiera los amigos, el amor de alguien, ni las riquezas, nada puede llenar ese vacío, porque es vacío de Dios. Dios, aunque todos los seres humanos pecaron, todos los seres humanos pecaron, Dios los siguió amando. Y los siguió amando. Y les siguió amando. Hasta que envió a su Hijo Jesucristo, su Hijo, que nació de una virgen en Belén. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? ¿Para qué?
lo envió para que muriera en la cruz del Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede hacer eso con su propio Hijo? Porque nada borra el pecado, nada lo quita, nada limpia del pecado. No hay forma, nosotros mismos no nos podemos limpiar, ni tampoco podemos alcanzar el cielo. Imposible. Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Él viviera la muerte que cada uno de nosotros merece por sus pecados, de acuerdo a la ley. Es lo que nosotros merecemos. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesús para que muriera en nuestro lugar. Por eso Jesús murió en la cruz. Y luego resucitó. Jesús no está muerto, está vivo. Y está haciendo grandes, grandes milagros. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo puedo yo tener eso? ¿Cómo pueden mis pecados ser perdonados y borrados? Bueno, en primer lugar, reconociendo que has pecado y arrepintiéndote de pecado. En segundo lugar, reconociendo que Jesús es Dios. Jesús es Dios, es el único Hijo de Dios. No nació de padre humano, sino de una virgen y de Dios. Y en tercer lugar, abriendo las puertas de tu corazón. El corazón tiene puertas que solo se abre por dentro. Tú necesitas abrir esas puertas del corazón a Jesús para poder ser limpiado de todo pecado. Y hoy es el día en que tus pecados podrían ser borrados. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy podría borrar tu pecado. Si es que tú decides recibirlo hoy como tu Señor y Salvador. Si es así, yo te voy a pedir que ores conmigo en voz alta. Y también que cierres tus ojos para que nadie te distraiga. Y ora conmigo en voz alta. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón de todo pecado que yo he cometido. Señor, perdóname y límpiame de toda maldad. Y te doy gracias, Señor Jesús, porque tú moriste en esa cruz, recibiendo el castigo que yo merezco. Hoy yo te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. De aquí en adelante yo quiero vivir para ti. Gracias, Dios mío. Amén.